Bueno, muestreo probabilístico. Tenemos tres: aleatorio simple, sistemático y estratificado. En primer lugar, pues vamos a hablar del muestreo aleatorio simple. Es un método de selección de muestras utilizado en estadística e investigación, usado para seleccionar una muestra representativa de una población más grande. Entonces tenemos algunas características. Aleatoriedad. Cada elemento de la población debe tener la misma probabilidad de ser seleccionado. Simplicidad. La selección se realiza de manera independiente para cada elemento. Y por último, no hay reemplazo. O sea, ¿qué quiere decir? Que un elemento no puede ser seleccionado más de una vez. Pues esto hay que tenerlo en cuenta para no cometer errores y repetir de pronto datos que ya se habían utilizado, y eso pues puede alterar los resultados. Tenemos fórmulas para población infinita y para población finita. Entonces, para población infinita tenemos un tamaño de muestra n que relaciona valor crítico según nivel de confianza que escojamos, desviación estándar de la población, que cuando es cualitativo es P por Q. Como es un valor máximo en la gráfica de la campana de Gauss, P puede valer 0,5 y Q también puede valer 0,5. Y un error máximo, que es un margen de error que se lo establece pues el investigador. Una sugerencia, que el error sea del 5%, pero eso también depende del estudio que se está haciendo y también pues de la experiencia del investigador. Tal vez los que estamos empezando como yo, de pronto el 5 sí puede estar bien, pero alguien con más nivel puede utilizar el 1 o el 2. Y para población finita tenemos de nuevo un valor crítico según el nivel de confianza que escoge el investigador, varianza de la población, que para cualitativo puede ser P o Q, pero si es cuantitativo, pues simplemente la varianza, un error y un tamaño de muestra. Bueno, en segundo lugar tenemos muestreo estratificado. Divide la población en subgrupos o estratos homogéneos, o sea que son iguales, y selecciona una muestra aleatoria de cada estrato. ¿Qué pasa con esto? Que requiere una gran cantidad de datos. Algunas características: estratos, división por género, por edad, por ubicación, por geografía. Mutuamente excluyente y exhaustivo. ¿Qué quiere decir? O sea, que cada elemento de la población solo puede pertenecer a un estrato. Excluyente y exhaustivo quiere decir que todos los elementos están incluidos en alguno de los estratos. Diferencia: el tamaño de la muestra en cada estrato puede variar. Esto es algo a tener en cuenta. Tenemos una población en general, pero el tamaño de ese estrato, de ese subgrupo, puede ser diferente. Entonces, tenemos fórmulas para variable cuantitativa. El tamaño de la muestra total, o sea, considerando todos los estratos, ese n relaciona un valor crítico según nivel de confianza, una varianza de la población, un error de muestreo, que en algunos casos pues lo establece el investigador, y un tamaño de la población. Como pueden ver, pues el n mayúscula es diferente al n minúscula por el hecho de que es población y no muestra. También tenemos un tamaño de la muestra por estrato. Entonces, en este caso lo que nos dice es ese n sub i hace referencia es, por ejemplo, al estrato que estoy considerando. Entonces, ese n sub i puede ser 1, 2, 3, según el estrato, ¿sí? Es simplemente notación. Y pues eso relaciona un tamaño de población, relaciona también un tamaño del estrato, y pues letra mayúscula para población, letra minúscula para muestra. De igual manera, ese n sub i, ese mayúscula, hace referencia al estrato. Ahora, también tenemos un error de muestreo. Ese error de muestreo hace referencia al estrato. El error que yo había dicho antes hace referencia era como al total de la población. Pero cuando vamos muestra por muestra, sí hay una fórmula para el error de muestreo, que relaciona tamaño de la muestra en el estrato que estamos utilizando
valor crítico y desviación estándar del estrato en el que estamos analizando con esta fórmula, ¿sí? Por eso es importante esa letra sub i, que es como para generalizar todo. Es como que no nos enredemos. Ahora, para variable cualitativa. Para variable cualitativa, pues tenemos que el tamaño de la muestra relaciona, lo único que cambia es ese P por Q. El error de muestreo, vuelvo y repito, como en este caso es de manera general, pues entonces nosotros lo establecemos. Pero cuando hace referencia a ir estrato por estrato, ese error tiene fórmula, ¿sí? Que lo acabamos de ver ahí arribita, pero cambiando el tipo de variable. Ahora, después de considerar todo esto, también tenemos otras fórmulas que como es variable cualitativa, pues debemos tener en cuenta unos porcentajes. Tenemos un tamaño de la muestra por estrato, Sn sub i, que ese tamaño de muestra total, Sn minúscula, ahora multiplica la división entre un tamaño de población y un tamaño de población según el estrato que estamos considerando. Tenemos proporción de la muestra por estrato, ese P sub i. Esa proporción relaciona solamente tamaños de poblaciones. ¿De qué? Del total y también del tamaño de la población del estrato que estamos considerando. Todo tiene que tener concordancia, ¿sí? Y por último, ese error de muestreo, pero por estrato, o sea, ya de una manera mucho más específica. ¿Qué relaciona? Relaciona un valor crítico según el nivel de confianza, relaciona una proporción y como pueden ver, ese 1 menos P es lo mismo que decir P por Q. Es simplemente otra manera de explicarlo, donde P es como los casos verdaderos y Q el caso falso, pero como son porcentajes, esa multiplicación no puede dar más que 1. El porcentaje va hasta 100%. Entonces, bueno, eso es importante considerarlo. Y por último, tenemos un muestreo sistemático. ¿En qué consiste? En seleccionar una muestra de una población mediante un intervalo fijo y preestablecido. Preestablecido hace referencia a que antes nosotros ya lo sabemos, ya lo establecemos. Es fácil de implementar, reduce variabilidad y permite estimar parámetros poblacionales. Características, elemento aleatorio, se selecciona un elemento como punto de partida. El intervalo fijo, se establece un intervalo fijo K. Ese K es un valor que hay que encontrar. Y por último, un método de selección. Entonces me dice, usted tiene que seleccionar elementos cada K unidades. Por eso es importante esa letra K, porque es como una guía que me va a decir, cada tanto usted tiene que tomar una muestra. Por supuesto, esto es para población finita porque si no, nunca acabamos. Entonces ese K pues ya tiene una fórmula. Aparte de que esto es población finita, también es variable cuantitativa. Entonces, el tamaño de la muestra me relaciona el K que acabé de mencionar con un tamaño de población. Para encontrar K, ¿qué hago? Pues simplemente despejo. Despejo K y N y listo, ahí tengo KN mayúscula sobre N minúscula. Y es el paso a paso que tengo que seguir. Luego, varianza de la media. Esa X que tiene una raya encima, eso se puede encontrar con Excel fácilmente. Simplemente el promedio de la muestra que usted sacó. ¿Qué relaciona eso? Relaciona varianza de la muestra, tamaño de población y tamaño de la muestra. Entonces esto es simplemente para uno guiarse, pero Excel prácticamente hace casi todo. Y por último tenemos un error de estimación. Ese error de estimación, pues que relaciona un valor crítico por la raíz cuadrada de la varianza de la media que alcanzamos, que acabamos de calcular. ¿Sí? Este error sí pues nos indica más o menos cómo tenemos que
que mirar como, sí, porque nada es perfecto. Y por último, un intervalo de confianza, relacionando varianza, valor crítico y la media de la muestra. Entonces, así de simple, así de sencillo, pues son tres métodos probabilísticos comúnmente utilizados. Gracias.